Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola chicas, Hola Dani, ¿cómo ¿todo están? bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Estamos mi mamá y yo, Aye y mi mamá nomás. Tengo el nombre de Dai, pero no está. No importa, no importa. Bueno, Moni, Sí, ¿cómo estás? todo bien. Bueno, Bien. ¿vas a hacer una pequeña oración? ¿Y empezamos? Bueno, A medida que después se vayan conectando, si es que se conectan. Bueno, dale. oro ahora. Sí, pero más. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, Jesús, mi Rey, te doy las gracias, Señor, por reunirnos en este tiempo, Señor, a cada uno de nosotros. Te doy las gracias, Señor, por este día. Te doy las gracias, Señor, en lo personal, por tu victoria, Señor, en situaciones que estamos viviendo, Señor. Te doy las gracias, papá, porque tenés el poder y la gloria y en cada situación y en cada vez que te clamamos, Señor. Te doy las gracias por tanto amor. Te pido, Señor, que sea de edificación este estudio, Señor, que bendigas y que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, en este estudio, en este momento, en cada uno de nosotros, para que tu palabra, tu enseñanza, Señor, se quede plasmada en cada uno de nosotros para tener esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento, Señor. Te doy las gracias, te pido que bendigas a cada uno de nosotros y te pido dirección también para Daniel, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, la semana pasada habíamos estado hablando del hombre. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Habíamos dicho que, bueno, que el hombre fue creado por Dios, el hombre fue creado del polvo, se sopló un soplo de vida a través del Espíritu Santo, ¿sí? Dios sopló vida en él. Y habíamos visto que luego el hombre creó a la mujer, instituyó de esa manera también el matrimonio, la importancia del matrimonio. Y habíamos visto que el hombre está compuesto por básicamente por tres partes. Una parte material, que es el cuerpo, en el cual, como vemos en este cuadrito que tenemos acá, está el imperio de los sentidos, la naturaleza carnal, y aparte es una casa, es un templo, y es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y está compuesto por dos áreas que son inmateriales, que son el alma, que es el asiento de las emociones, de la mente, los pensamientos, los recuerdos. Habíamos visto que una definición bastante particular, ¿no? Pero el alma es la parte del hombre que se relaciona
con el mundo, ¿sí? Y habíamos visto que la otra parte inmaterial era el espíritu. Además que nada es un soplo de vida, que tiene conciencia, podríamos decir que es el hombre interior, es la porción del hombre que lo relaciona con Dios, ¿sí? Vamos a hacer este repaso rapidito, si les parece. Bueno, en base a eso habíamos dicho que hay una sola raza que puede haber, como por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que son los animales domésticos, ¿no? Puede haber gatos blancos, negros, grises, de pelo largo, de pelo corto, pero son todos de la misma raza y nosotros pertenecemos todos a la misma raza. Es una raza universal, es una característica de originalidad, porque el hombre nos hizo a todos iguales, de universalidad e inmutabilidad, porque esta especie que es la humana permanece fija y no dio una especie diferente, ¿sí? Todo esto está basado en argumentos fisiológicos, psicológicos, filosóficos e históricos. ¿Cómo era el hombre en su estado original? Habíamos dicho que el hombre era el lugar donde estaba era el Edén, un lugar perfecto con todo lo que necesitaba para comer, para vivir, pero también había un árbol que era el de la ciencia del bien y del mal. Tenía capacidades de comprender, de razonar, capacidades de lenguaje y libertad para elegir. Habíamos dicho que la responsabilidad que Dios le dio al hombre es ejercer dominio sobre la tierra, labrar el huerto y guardar, sojuzgar la tierra, administrar la tierra, disfrutar de todo lo que había en el huerto, pero con una condición, que era no comer del árbol del bien y del mal. Y Adán y Eva, a través de esa prohibición, ¿sí? Fue que más que nada fue una prueba, ¿sí? Y había una prueba ante todos los privilegios que Dios les había dado, ¿no? ¿Cómo fue tentado el hombre? Bueno, el hombre fue tentado por una serpiente, ¿sí? También denominada la serpiente antigua. Podemos leer en el Apocalipsis que esa serpiente antigua es el diablo, ¿sí? Satanás sabiamente dice que como conocía el espíritu y el alma de Eva, bueno, fue a ella quien tentó. Y bueno, esa tentación y la caída pues la podemos llegar a leer tranquilamente en el libro de Génesis. ¿Cuál fue la persona tentada? Entonces la persona tentada fue la que era más frágil, ¿sí? Podríamos decir que tiene más emoción, más sentimientos, y en ese momento cuando fue tentada, Eva estaba sola, ¿no? Entonces la soledad, la falta de estar al lado de otros hermanos, llevándolo a nuestra vida, nos favorece, ¿sí?, a que estemos cercanos a la tentación y al pecado. Tomémoslo como un ejemplo para nuestras vidas. ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, la estrategia que usó el diablo, al ser tan astuto, es primero poner dudas. ¿Cuál era la duda? Bueno, la duda era hacer dudar a Eva de la bondad que Dios tenía. Le agrega palabras a lo que Dios había dicho. Dios había dicho que no comieran del árbol, y él le agrega, y tampoco que lo toques. El diablo le dice a Eva que no hay peligro, que lo haga, y le dice que come, va a tener ventajas en el futuro. Entonces el diablo lo lleva a Eva a la desobediencia, primero en la mente, después en el corazón y por último en la voluntad. Dice que primero los pasos de la caída fue: vio,
codició y tomó, ¿sí? Vio el fruto, lo codició y lo tomó. Por lo tanto, Satanás puede entrar en la vida de cualquier persona a través de tres puertas. La puerta del deseo de los ojos. Eva ya no veía belleza en los otros árboles, sino que el diablo le había hecho ver que el árbol más bello era el que no tenía que comer, ¿sí? La segunda puerta es el deseo desordenado de la carne, la codicia, procurarse lo que Dios tiene prohibido para nosotros. Y la tercera puerta es la vanagloria de la vida, ¿sí? Cuando nosotros nos creemos más que lo que somos, ¿sí? Y fíjense que estas tres tentaciones, estas tres formas de tentación fueron las que sufrió Cristo. Lo que Adán perdió en el jardín, Jesús lo recuperó en el desierto. ¿Cómo fue en el desierto cuando fue tentado por el diablo, ¿no? ¿Cómo fue la caída del hombre? El hecho. En la mente de Eva nació el deseo de posicionarse de una manera superior a Dios, ¿sí? Mejor a cualquier criatura y sobre todo a Dios, ¿sí? Se pone en contra de la voluntad de Dios y una vez que comió el fruto, fue y le dijo a Adán que haga lo mismo, y que estaba bien. Podríamos decir que, según dice Pablo, Adán no fue engañado y por tanto su pecado fue un acto consciente y deliberado contra Dios. O sea que no solamente es malo lo de Eva, sino que es peor lo de Adán. Como consecuencia, bueno, todos estamos afectados por el pecado. El pecado nos genera un sentimiento de culpabilidad, vergüenza, miedo, separación de Dios. Y, en vez de un arrepentimiento, buscamos siempre excusas, ¿sí? Como por ejemplo culpar al otro de lo que nosotros hacemos mal, egoísmo, falta de amor dentro del matrimonio. ¿Y cuál es el castigo? Después de que el hombre pecó, hubo castigos sobre el hombre, de lo que Dios le había planteado como una vida ideal. Empieza cansancio y pesar en el trabajo, en la mujer aparecen los dolores de parto, sobre la tierra hay maldición, espinas y cardos, sobre la serpiente arrastrarse sobre el pecho, sobre Satanás ser herido en la cabeza, y sobre la humanidad es la separación de Dios, la sujeción al diablo, la muerte del hombre, ¿sí? En sus tres esferas, espiritual, corporal y eterna. ¿Y cómo entra la gracia, ¿sí? En medio de todo esto? Dios, por su gracia divina, igualmente fue y buscó a Adán. ¿Por qué lo buscó? Lo buscó porque quería que vuelva a estar junto a él. También le prometió un Salvador, ¿sí? Los vistió porque no querían que ellos se sintieran desnudos y por eso los cubrió, ¿sí? Pero le impidió la entrada al huerto del Edén, ¿sí? Lo maravilloso es que a pesar de que el hombre cayera en el pecado, vino el Hijo del Hombre a rescatarnos y traernos salvación. El segundo Adán remedió el hecho mal hecho o la caída del primer Adán. Vamos a una aplicación personal de esto. Bueno, vamos a ser tentados de forma sutil y seductora. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de no darle lugar al pecado. Cuando algo se nos pone como duda, sobre todo con respecto a la palabra de Dios, el diablo, si dudamos de la palabra de Dios, el diablo ya tiene casi ganada la batalla. El creyente debe saber que si se vanagloria de sí mismo y se convierte en orgulloso, bueno, se aleja completamente de Dios y se acerca cada vez más al pecado. La única forma de vencer la tentación es tener presente y vivir de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, nombres en el Antiguo Testamento del pecado. Bíblicamente el pecado es una expresión de maldad, es aquello que va contrario a las normas establecidas, o sea, es desobedecer a Dios, es desobedecer el carácter santo de Dios y su voluntad divina. También incluye que nosotros tengamos culpa, que estemos manchados, ¿sí?
el pecado asienta en el corazón, es fuente y raíz de toda conducta humana el corazón. Entonces ahí es donde va a asentar el pecado. Y no son actos, sino también a veces son hábitos, ¿sí? Y el hombre no solamente es hacedor de pecado, sino que es pecador. Pecado, definiéndolo, es todo aquello que es contrario al carácter de Dios y que va en contra de las normas de Dios. Traducido, puede ser errar al blanco, maldad, rebelión, iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley, dice 1 de Juan 3:4. Bueno, esto lo vamos a pasar de largo, la manifestación del pecado. El pecado de Satanás. Satanás, el oponente, el adversario, el acusador, el adversario. En el Nuevo Testamento indica siempre un adversario. ¿De quiénes? De la humanidad, de su pueblo y de Dios y de Cristo. ¿Sí? Vamos a hablar de su persona. Ezequiel lo describe como un ser muy bello, muy grande, puro, pero que cayó. ¿Y cuando cayó? Cuando dejó a Dios de lado y empezó a mirarse a sí mismo, cayó en pecado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice Ezequiel en el capítulo 28, hablando del diablo. ¿En qué consistió el pecado? 5 puntos que reflejan la esencia del pecado se encuentran en Isaías capítulo 14. Dice, subiré al cielo. ¿Qué quiso hacer el diablo? Satanás, subir al cielo y ir a la morada de Dios. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, quiso poner su trono junto al trono de Dios. En el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Deseaba gobernar la tierra, ¿sí? Sobre las alturas de las nubes subiré. La gloria de Dios se manifiesta por medio de una nube. Lucifer quería estar por arriba de esa nube. Seré semejante al Altísimo, y este es el propósito máximo de Lucifer, ¿sí? Querer ser semejante a Dios. ¿Qué va a pasar con Satanás? Bueno, las profecías dicen que, las profecías bíblicas, que es expulsado del cielo de Dios como su lugar de actividad, es restringido a la tierra, a la mitad de la tribulación, y luego desatado por 1000 años en el abismo, y será lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Esto está dentro del estudio de lo que se llama escatología. ¿Cómo es el pecado del hombre? Bueno, el pecado del hombre. Lo que hizo Satanás fue generarles a los hombres una idea de que ellos podían ser igual que Dios, o ser como Dios. De tal manera, ese pecado, ese querer parecerse a Dios, esa vanagloria, ¿sí? Hace que el pecado entre en el mundo. ¿Por quién? Por un hombre. Pero ese hombre se lo dejó y se lo dio a toda la raza humana. El hombre tuvo que decidir entre vivir obedientemente la voluntad de Dios o rechazar. Esto es lo importante. En la actualidad, cada uno de nosotros tenemos que elegir siempre entre esas opciones. O nos quedamos obedeciendo a la voluntad de Dios o la rechazamos. Esa es nuestra disyuntiva de todos los días. ¿Cómo es la naturaleza del pecado? Bueno, el pecado tiene una naturaleza, creo que acá habíamos dejado el otro día, perversa. El primer pecado fue personal del hombre, y la consecuencia, toda su descendencia posee la naturaleza del pecado. Al poseer naturaleza pecaminosa, hace cometer el pecado personal. A ver, aspectos de la perversidad del pecado. Primero, la prueba angélica, el pecado de Lucifer. Era un ser angélico de alto rango que cayó en el pecado. No solo eso, sino que arrastró a gran cantidad de otros ángeles que se sublevaron contra Dios. Esta forma de actuar fue imitada también por el hombre y se convirtió así en el eterno enemigo de Dios. Esto es importantísimo. El hombre repite la historia de Lucifer. Lucifer era una gran creación del hombre, de Dios. Pero al querer ser superior a Dios, ¿sí? Con toda su grandeza y todo su de ángel perfecto, cayó y arrastró a un montón, ¿sí? Porque convenció a otro montón de ángeles, y son los demonios que hoy tenemos alrededor nuestro. ¿Cuál es la prueba humana? Es el pecado de Adán. El pecado de Adán causó depravación, degeneración para toda la humanidad. Todos la sufren, ¿sí? El efecto del pecado en la carne, ¿sí? Todos tienen que padecer la muerte,
Adán y Eva no estaban creados para morirse, pero al haber pecado, hoy vuelven al polvo del que fueron creados. Y millones de personas pasarán a la eternidad en la condenación por este motivo. ¿Y cuál es la prueba divina? El sacrificio de Cristo. Dios estuvo dispuesto a solucionar el problema enviando a su Hijo. Jesús sufrió hasta la muerte, ¿sí? Y una muerte de cruz para cargar, y ser hecho pecado y cargar con el pecado, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la salvación, que es el tema que viene después de esto. Pero quiero que terminemos con esto. ¿Cuáles son las clases de pecado? Hay un pecado heredado, que se llama también naturaleza pecaminosa, o pecado original. Hay un pecado imputado, ¿sí? Significa que se nos atribuye o se reconoce estar involucrados en el pecado que cometió Adán, ¿sí? Porque nosotros descendemos de Adán. Y hay pecados personales, que son todos nuestros hechos pecaminosos, ¿sí? Esto podemos leer Santiago 3:2, ¿sí? Donde vemos que todos vamos a cometer pecados. Esperen un segundo que lo voy a buscar. No se enojen, en un segundo. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todos sus fuerzas. ¿Sí? Acá hay una aclaración que hacer. Los únicos que no tienen pecado son los niños, ¿sí? Porque hasta el punto en que no pueden usar la razón. ¿Cuáles son las características de los pecados? Bueno, en cuanto a los requerimientos divinos, pueden ser pecados por comisión o por omisión. Los de comisión son cuando se hace algo que no se debe hacer. Nosotros sabemos que hay algo que no tenemos que hacer. Pero son de omisión cuando no hacemos lo que deberíamos hacer. Vamos a hacer un ejemplo, un pecado de comisión. Yo sé que no tengo que maltratar a mi esposa, pero la maltrato, ¿sí? Ahora, un pecado de omisión sería, yo sé que tengo que defender a mi cuñada porque el esposo lo prefiero no meter, ¿sí? ¿Vamos bien? En cuanto al objeto, se cometen en contra de Dios específicamente, del prójimo o contra uno mismo. Respecto a la esfera de acción, pueden ser internos del alma, una mala disposición, y una disposición mala y perversa para cometerlos, o externos, que son del cuerpo. ¿Sí? En lo que respecta a la intención, pueden ser voluntarios o involuntarios. En relación a su perversidad, pueden ser mayores o menores. Vamos a hacer un parate ahí. ¿Por qué dijimos mayores o menores? Hay doctrinas, como la doctrina católica, que habla de pecado carnal, pecado mortal. Son todos pecados, desde el más chico al más grande, ¿sí? ¿Y por qué son todos pecados? Porque Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Y se hizo cargo de todos nuestros pecados, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿sí? Y hoy, por nuestra fe, por creer en Él y hacerlo nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Él perdona nuestros pecados, siempre y cuando nosotros nos arrepentamos de corazón ante Él, sin necesidad de contárselo a un tercero. Por eso Dios nos dio a Jesucristo, que no es más que un intercesor entre nosotros y Dios. Seguimos. En cuanto al castigo, unos son juzgados ya en este mundo y otros recibirán un juicio en la eternidad. Respecto al sujeto que comete el pecado, puede ser una persona salva o una persona inconversa. No es lo mismo el pecado que vamos a cometer nosotros, que creemos y hemos entregado nuestra vida al Señor, que aquel pecado que comete la persona que nunca conoció al Señor y no
no tuvo convicción de pecado y no se ha entregado a Dios. En cuanto al perdón divino, pueden ser perdonados o no recibir perdón. ¿Cuál es el único pecado, según la Biblia, según la palabra de Dios, que no puede ser perdonado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31, ahí lo podemos leer. En lo referente a la causa, los pecados pueden ocurrir por ignorancia, falta de conocimiento, por imprudencia, por falta de atención, por negligencia, falta de hacer lo que debería hacerse, por malicia, porque estamos planeando hacer eso, o por presunción, ¿sí? Por vanagloria y soberbia de nuestra persona. ¿Cómo es el pecado en el creyente? Y esto es importante, también es importante, porque nosotros somos creyentes. En el creyente no causa la pérdida de la salvación, porque hay muchas personas que hablan de este punto. Dicen, mirá, sos creyente, sí, bueno, pero sos pecador, entonces perdés la salvación. No vamos a perder la salvación. La salvación se basa en Dios y en las palabras de Cristo, ¿sí? Y no vamos a perder la salvación. El creyente cuenta con un abogado en el cielo. Dice, el abogado tenemos para con el Padre. Abogado es una palabra que es muy, según como la traduzcamos, sí se puede traducir como consolador, ¿sí? También puede ser traducido como ayudante. Así que como abogado, Cristo expone la causa frente al tribunal. He aquí la escena del juicio. El Padre, Dios Padre es el juez, el que nos acusa es Satanás y Jesucristo es el abogado. Si somos creyentes, estamos salvados. La seguridad de nuestra salvación descansa en el valor propiciatorio permanente de la muerte de Cristo. Recuerden, ¿por qué hablamos de propiciatorio? Porque cuando veíamos en el Antiguo Testamento, el sacerdote debía matar el animal y ir tirando la sangre en el propiciatorio, ¿sí? Y Cristo se convierte en el propiciatorio de nuestros pecados, ¿sí? Como Salvador. No solo va a salvar a los pecadores, sino que también los cuida a los que son salvos. Miren lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Cuáles son las consecuencias en nosotros como creyentes? Bueno, aquel creyente en pecado, ¿sí? Bueno, podemos leer la primera carta de Juan, ¿sí? Y a lo largo de los capítulos de Juan vamos a ir viendo que hay ciertas cosas que nos van pasando cuando estamos en pecado. Primero y principal, pérdida de luz y de santidad. Leemos el capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pérdida del gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, dice el 1:4. Y en el Salmo 51:12 dice, vuélvame el gozo de su salvación y espíritu noble me sustente. Otra cosa que perdemos es la comunión, ¿sí? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Tenemos pérdida de seguridad, empiezan las dudas. Para el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros, dice en el capítulo 4, versículo 12. Perdemos nuestra paz. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Perdemos la confianza y la pérdida de la fe. Miren lo que dice en el 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Dice en el capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea que estas son las consecuencias de que nosotros, como creyentes, nos alejemos de Dios y nos acerquemos al pecado. No vamos a perder la salvación, vamos a perder nuestra luz, nuestro gozo, nuestra comunión, la seguridad que Dios nos da, la paz, la confianza, la fe. La confianza, hoy pasó en el grupo de oración que bueno, apareció una petición de oración que fue inmediatamente respondida, que todos teníamos la confianza de que iba a ser. Y es tan importante eso, ¿no? Sea el pecado que sea, seguimos hablando de los creyentes, es una tragedia en la vida del creyente que esté en pecado. Tiene que ser evitado a toda costa. Si ya ha sucedido, tiene que ser arreglado inmediatamente. Y si el creyente peca habitualmente, a las consecuencias ya citadas se van a añadir otras. Castigo, excomunión y muerte física. Castigo puede ser hasta una enfermedad. Excomunión de la iglesia. Tengamos en cuenta que si una persona está en una iglesia, forma parte de una iglesia, es miembro de una iglesia y sigue en el pecado, puede ser echado, excomulgado de la iglesia. La muerte física, que podría darse en el caso que Dios le quite la vida a un creyente para que no lo deshonre más. ¿Cuáles son los enemigos del creyente? ¿Cuáles son los enemigos del creyente? El creyente tendrá a lo largo de su vida que enfrentarse al mundo, ¿sí? Fundamentalmente, a la carne, que ahora lo vamos a ver, y al mundo. Satanás es la cabeza, es el que dirige el mundo, y es la fuerza controladora. Su principal característica es que es un falsificador. Entonces va a encontrar cualquier estrategia para derrotar al creyente. ¿Cuál es nuestra protección? Sí, varias cosas nos pueden llegar a servir para evitar o defendernos contra la falsificación del mundo, del sistema del mundo. Tener en cuenta que Cristo ya venció al mundo, que tenemos una armadura, que nuestra fe es la que vence al mundo y que tiene que ser ejercitada continuamente. Conocimiento de las estrategias de Satanás. Cuando vos querés hacer una guerra a alguien, tenés que saber cuáles son las estrategias y entenderlas, pedirle a Dios el discernimiento y la sabiduría para entender que lo que viene del diablo. Y la sobriedad y la vigilancia, estar siempre atentos y tener la relación correcta con el mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice Juan 17, 15, 18. No son del mundo, pero tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y al otro que nos tenemos que enfrentar es a la carne. ¿Cuál es el significado? Es el principio pecaminoso de nosotros mismos, de la vieja naturaleza. Ella produce obras malas, ¿sí? Se caracteriza por lujuria, pasiones y puede llegar a esclavizar. La victoria, ¿por qué puede llegar a esclavizarnos? Dice Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. ¿Sí? Nuestra carne nos esclaviza, nos lleva y nos pega al pecado. La victoria se logra a través de tener presente el hecho de que estamos crucificados junto con Cristo. El estar crucificados, estamos separados de su dominio. Y al ponernos bajo el control del Espíritu Santo, no erradicaremos la carne, pero tendremos el control de ello. Vamos en estos últimos minutos, que son 7 los que quedan, vamos a hablar de lo importante de todo esto que vimos entre la semana pasada y hoy. El hombre fue una creación divina, vamos a leer textualmente. Divina, una creación divina creada por la Trinidad, por Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. La que creó la tierra, el cielo, las aguas y todo ser viviente sobre ella. Del barro moldeó a Adán, sopló su aliento en él y le dio vida. De una de sus costillas creó a Eva, para que juntos disfrutaran de toda la creación y la gobiernen. Solo les prohibió una cosa, que coman del fruto del árbol prohibido.
y ellos desobedecieron a Dios. Esa desobediencia se llama pecado y fue transmitida a todas las generaciones futuras. El pecado es sinónimo de desobediencia, y la desobediencia produce muerte y separación de Dios. Y esta fue la que experimentó Adán y Eva, la separación espiritual con el Padre, y luego de muchos años, la muerte física. La eternidad de Dios le dio al hombre, que Dios le dio al hombre, se perdió por el pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estas maravillosas palabras nos dan la esperanza que todos necesitamos. El amor de Dios me plantea una duda. ¿Por qué no experimento ese amor? ¿Por qué lo que nos rodean nos hablan de dolor, tristeza, sufrimiento, infelicidad, injusticia y angustia? Eso es lo que pasa a nosotros alrededor nuestro en el mundo, ¿no? La respuesta a esa pregunta es que es el pecado. Todos los males que afectan al hombre y aquejan al hombre son causa del pecado. Y esto nos alejan de Dios, de nuestro prójimo, del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Ha llevado al hombre a buscar la felicidad fuera de Dios, en caminos falsos, en el propio egoísmo, la autosuficiencia. Ha llevado al hombre a realizar todo lo que el diablo le indica, alejándose más y más de Dios. Y por la misericordia de Dios y su amor infinito por su creación, envió a su Hijo Jesús. Este encarnó, se humilló hasta la muerte y cargó con los pecados de la humanidad, y hoy todos podemos, por nuestra fe, ser salvos y acercarnos al trono de la gracia. Solo depende de nuestra fe y de acercarnos a Dios y alejarnos lo más posible del tentador, o sea, del diablo. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a charlar un minuto, si les parece. Tenemos 4 minutos para charlar. ¿Alguna duda sobre todo esto que hemos estado viendo? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Aclarar algo? Los saludo a todos los que no había saludado. Hola. Hola, ¿cómo están? Tengo una pregunta. Sí, Bueno, sí, escucho. el pecado Ujú. que nosotros decías hoy cuando leía en el folleto que los niños no tienen pecado. Es un tema que siempre se plantea cuando hablamos del bautismo. Sí. Entonces quería aclarar, entender esto, porque en realidad como que tengo un poco de duda. Sí. Los niños no tienen pecado, Ujú. pero el pecado es heredado. O sea, nosotros por Adán y Eva lo tenemos heredado. No, está bien, a ver, los chicos también tienen el pecado heredado de Adán y Eva, ¿sí? Ellos también han heredado el pecado. Nosotros, a diferencia de la Iglesia Católica, que ni bien nacen los chicos, van y se los bautiza, ¿sí? Y si no son bautizados, pobrecito, alma perdida. Yo lo he escuchado, ¿sí? Claro, a eso voy. A diferencia de eso, nosotros entregamos a nuestros hijos a Dios, ¿sí? Se presentan ante Dios, se presentan ante la comunidad, y Dios tiene la misericordia justa y necesaria y completa para con ellos. No tenemos la misma forma de pensar ni de entender el pecado que tienen otras iglesias. Por eso yo enseguida te hablé de los católicos, porque quiero que nos saquemos muchos venimos del catolicismo y nos cuesta sacarnos eso. El chico viene el pecado de toda la humanidad. Pero el pecado consciente, lo que nosotros hacemos conscientemente, a ver, si yo voy y te hago daño y te hago algo a vos o a cualquiera de los que están acá, yo conscientemente estoy cometiendo un pecado.
Por eso ahí está el pecado que arrastramos de la humanidad, pero también está el pecado que cometemos. ¿Sí? El niño, no, hasta que no tiene conciencia, no comete el pecado. Nosotros somos iguales que Claro. ¿sí? Para una determinada altura de nuestra vida tenemos la conciencia de que ir a pegarle a nuestro amiguito o tratarlo mal está mal. ¿Me entendés? A eso se refiere. ¿Mm? Ahora, nosotros entregamos a los hijos, a las criaturas recién nacidas, a Dios. ¿Mm? A diferencia de otras religiones. El bautismo, ¿sí?, es como una especie de confirmar nuestra fe. ¿Sí? Lo que va a pasar el sábado en la iglesia es una forma de confirmar nuestra fe. Aquel que se va a bautizar se sumerge en el agua y sale como una persona nueva. Es como decirle a Dios, bueno, acá estoy, me presento y me sumerjo en Cristo, ¿sí? Dejo mi antigua vida por completo y aseguro nueva vida. No existen los mandamientos para nosotros, pero sí existen dos cosas, que son dos legados que Dios nos ha dejado, la Santa Cena y el bautismo. Pero no tiene nada que ver con que seas chico